En el podcast, por algo pasó, no creemos en las casualidades, creemos en los propósitos. Y hoy con nosotros tenemos a Osman Chávez. Bienvenido. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí, agradecido contigo, con el Señor. La última vez que nos vimos fue que nos dabas esa palabra temprana, tardía, y ese tiburón salía con todo a la cancha. Así que no, contento. Gracias por invitarme, por estar acá contigo. Saludar a la gente que te sigue. Bendiciones para todos y bueno, hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Contar ese testimonio, contar esos episodios, ¿no? De cómo Dios ha tratado y cómo Dios pues nos ha bendecido y sobre todo de dónde nos ha sacado. Es correcto. Creo que la gente conoce a Osman Chávez de carácter, de firmeza en la cancha, conoce todo. Algunas cosas de ti, ¿verdad? Por ser un hombre para adelante con la vida. Pero hay gente que no conoce a Osman Chávez, de a dónde Dios lo trae. Solo conocen al hombre fuerte, al hombre rígido, al hombre no que... el proceso, ¿no? Pero no el proceso. ¿Cómo es que llega a ser un hombre de carácter, tanto en la cancha, porque vamos a hablar más adelante de eso, y tanto, pero queremos saber de tu vida, ¿verdad? Primero, ¿dónde naces? ¿De dónde eres? Eres hondureño, va. 100%. No, la verdad que mi testimonio no tiene que ver tanto con violencia o con testimonios así a veces fuertes, pero sí con una pobreza, ¿no? Una pobreza. Yo soy de Guadalupe, Colón, ¿verdad? Guadalupe, Colón, una aldea garífuna ahí ubicada por toda la bahía cerca de Trujillo. En un hogar bastante pobre. Yo conocí a mi papá ya a los 19 años prácticamente, ya estaba en Platense, en primera división. Vi crecer una mujer que trabajaba el hacha y el machete como que fueran hombres, ¿no? O sea, después de Dios, mi madre ha sido mi inspiración, ¿verdad? Una casa de Manaca, un niño lo que no sabía que era ser invitados por algún cumpleaños. Yo nunca fui a ningún cumpleaños de nadie, ni boda de nadie, porque la sociedad a veces es así, ¿no? La comunidad a veces es así, injusta. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Nada tienes, nada vales, ¿no? Mi única diversión era estar ahí buscando cangrejos, iguaneando, pescando. Esa era parte de mi diversión, pero no formábamos parte, ¿no? De esa sociedad. Y es por eso que a veces yo digo que cuando Dios viene a la vida de uno, aún tu estatus, tu nombre, tu apellido cambia, ¿no? Ya no es Cruz Chávez, sino que es Doña Cruz Chávez, ¿no? O sea, cómo es un antes y cómo es un después cuando uno viene y da ese paso, ¿no? Pero una niñez bastante triste, una niñez bastante complicada. Recuerdo muchos diciembres, ¿no? Cuando era tiempo de invierno en nuestra comunidad, cómo caía esa gota de agua sobre la cara de uno, porque la manaca se había vencido. Ya no había tiempo, no había dinero para reparar aquella manaca. Y yo solo decía, en ese niño pequeño, decía, algún día yo voy a darle una casa de bloque a mi mamá, algún día vamos a dejar de ser pobres, ¿verdad? Era una vida donde cual me dedicaba muchas veces a estar vendiendo pan, vendiendo casabe en los campos bananeros, en Tocoba, en Lanchito, todo eso como bananeros, que en Salamá, a donde no estaba metido yo con mi mamá, los fines de semana vendiendo mangos en Castilla, en Trujillo. O sea, esa vida, ¿no? Esa vida dificultosa, esa vida de cual recuerdo muchas veces que tenía que estar socando para que mi mamá ganara con el 98, cuando era así de septiembre, antes de desfilar, ¿no? Antes de desfilar, decía, ojalá que juegue, porque sabía que jugaba el 98, era el número de mi mamá. Y solo así podía yo poder tener la oportunidad a la suerte de desfilar con unos zapatos, ¿no? Si no, había que estar pidiendo prestados zapatos, hermano. Recuerdo una vez que había uno que me chimaban, pero quería desfilar, un primo me lo había prestado, no me quedaban, pero como pude, me los coloqué. Y pues toda esa pobreza, ¿no? Toda esa dificultad, yo en medio de esa dificultad hubo algo que siempre comparto con la gente: qué tan importante es soñar. Si hay una palabra que me impacta, que me gusta compartir con la gente, es el hecho de que entendamos de que donde hay un soñador es alguien que le llama la atención de Dios. Porque Dios quiere ver
mostrarle a la gente que Él es real, que Él puede cumplir su palabra. Entonces en esa pobreza yo decía, una casa para mi mamá. Yo decía, en esa pobreza yo voy a ser alguien importante. Yo tengo que salir de esta comunidad. Yo decía, yo no voy a beber, no voy a fumar, no voy a hacer nada que no sea alguien importante, que salga de esa comunidad. Y fui creciendo en ese pensamiento hasta que vengo para San Pedro Sula, después de que salgo de los sexto grados, 14, 15 años. Me gustó este mundo del fútbol, porque de mi comunidad era Calucha Fernández. Ajá, entonces okay. llegaba Calucha con su carro, decía, yo creo que el fútbol debe ser la escapatoria, ¿va? A mí siempre me gustó el fútbol de la escuela. O sea, antes, en la mañana creo que ahora solo hay clases en la mañana, no, antes no, era en la mañana y en la tarde. O sea, en la mañana recreo, full fútbol, en la tarde, en la noche también allá abajo también full deporte. Entonces él era de la comunidad, llegaba, decía, con su carrito de ahí, porque creo que el fútbol es el camino, es la salida. Es la salida, ¿no? Entonces me aferré, me vine, ¿verdad? Charlie me abrió las puertas acá en Platense Junior. Después el finado Cantarero también que me jala para Cortés, y ahí empezamos, ¿no? Esa vida. Él te jaló. Ese sueño. Eso sí. No lo sabía. Sí, fue Cantarero que me jala para Puerto Cortés, y por eso vivo eternamente agradecido con él, y hasta el último día de su muerte lo pudimos honrar, ¿no? Porque fue una persona muy importante en mi vida que me dio esa oportunidad. Recuerdo ese día cuando después de un partido Platense Junior Indepor, él bajó de la gradería y dijo, la mañana quiero que te vengas con nosotros acá a Platense. Entonces dije, wow, o sea, qué bueno. No conocía a Cristo en ese momento, no. A preguntarte. Era solamente un muchacho mundano con un sueño. Sabía de la existencia de Dios, ¿verdad? Sabía que Él podía hacer grandes cosas, pero no había dado ese primer paso, y pues fue cuando en ese proceso de reserva, conocí a Morris, ¿verdad? Al pastor Álvaro, a Novato, al Bendecido. O sea, me junto con el clan Sion Wesley, ¿verdad? Y empiezo a tener esa amistad que nunca había tenido, porque te había dicho anteriormente que yo no tenía amigos. Yo no sabía lo que era de repente ser acuerpado por un grupo de jóvenes que eran elocuentes, ¿no? O sea, y aquello me impactó, porque Álvaro, cuando no había comida en la sede, él pasaba por mí, él cocinaba. O sea, el pastor Norman, también otra persona muy importante. Allá nos reuníamos en la casa Sion, y entonces aquello me empezó a gustar. Dije, wow, o sea, he encontrado una familia, una amistad que nunca antes había, y qué tan importante es que la iglesia juegue ese rol, ¿verdad? Que muchas veces son las maras que la juegan, ¿no? Es correcto. De acaparar esa juventud, de acaparar aquellos, porque hay mucha gente que están vacías en nuestras colonias, en nuestros barrios, y simplemente la gente opta sencillamente por decir, no le paren bola, ¿no? Entonces ahí donde muchas veces la mara hace ese trabajo que la iglesia deberíamos de hacer, y eso fue lo que yo encontré. Unos jóvenes que pasaban a buscar, y estábamos jugando todos los días. Aparte de entrenar con reserva, íbamos a jugar ahí en la cancha de la Sion, y se formó una gran amistad que hasta sol de hoy se ha mantenido. Esa es la manera que tú llegas al Señor, por medio de un grupo que te arropa, que te llevas con ellos. ¿Cuál era la condición de Osman cuando llega al Señor? No, ¿cuál es la condición? Pobreza al máximo, ¿verdad? Un cipote que no sabía lo que era estrenar. Nunca había estrenado en mi vida. Como te decía, si no había un número 98, no había nada, ¿verdad? Nunca experimenté lo que era la ropa de generación en generación. Somos 3 varones, yo soy el último, ¿no? El sacaleche que le dicen. Y mi mamá pues guardaba esa ropa del mayor, y el segundo, y toda esa ropa, hasta el cayuco que yo usaba para las pecareras de mi hermano mayor. O sea, todo era de generación en generación. ¿Y cómo era tu mentalidad, Osman? Porque creo que muchos niños y jóvenes se pueden identificar con tu testimonio, porque todo lo que nos has contado, hay gente que tiene una condición que también es mental, porque después de la condición mental viene la oportunidad de uno mismo. Pero ¿cuál era tu manera de pensar para salir de ahí? ¿O estabas buscando una oportunidad? ¿Qué es lo que te hizo a ti? Yo creo que fue mi mamá. Yo creo que, o sea, como te decía, no conocía a Dios, pero la pobreza de mi mamá, esa era mi máxima inspiración. Yo le decía a mi mamá,
porque como te decía, ella era una mujer que trabajaba al 100 todos los días y iba al monte en la mañana, cuando llegaba en la mañana a cocinar, a lavar, en la tarde a sacar aquellos quintales de harina, a amasar y nosotros ir a vender. Ya en la noche era el problema. Eso me llamó la atención cuando hablaste de esa parte. El problema porque cuántos niños hay que les venden a los padres, hacen todo eso, y ahora yo sé que tu vida ha cambiado, pero se van a identificar mucho. Claro, y ese era el problema. Entonces mi mamá, aquellos dolores en la noche, me le dolía el brazo. Entonces como yo era el único que se había quedado en casa, porque mi hermano mayor ya se habían venido para acá, para San Pedro, entonces yo me quedaba masajeando a mi mamá. Yo le decía, mami, algún día te voy a cambiar la vida, algún día ya no vamos a ser pobres, algún día no vas a tener que hacer todas esas cosas que tú estás haciendo. Mami, yo me voy a portar bien, yo no quiero beber, no quiero fumar, no quiero, porque yo había visto muchas mujeres andar correteando a sus hijos en la calle para que de repente no entrasen en problemas, en pleitos, o que alguien no se los matara, ¿no? Porque pasa mucho eso en la comunidad. Claro, claro. Yo decía, esta mujer ha sufrido. O sea, yo creo de que Dios, sin darme cuenta, creó en mí una conciencia a una edad donde muchas veces la gente está pensando, y es el problema que tengo con mi hijo mayor, ¿no? Yo dije, nada de lo que has pasado, nada de lo que estás viviendo ahora mismo, nada que ver con lo que yo era en mi niñez. O sea, tenés la vida fácil, nada que ver conmigo, y tu mentalidad es nada que ver con la mía. No son las cosas que a veces yo hablo con él. Entonces yo le decía, mami, eso vamos a cambiar algún día. Y en medio de ese masaje, pero te decía que donde hay un soñador, Dios aparece. O sea, Dios se manifiesta, donde Dios le atrae al hombre soñador. Entonces Dios me encontró en esa pobreza. Vengo acá, ¿verdad? No sabía, y por eso yo a veces yo digo a la gente, yo con mi primer salario fue de 1000 lempiras, cuando firmo con las reservas, y yo solo pasaba en esas líneas de acá de San Pedro Sula. Ajá. El Bombazo era mi tienda favorita y buscaba la terminación 7 porque yo sabía de que no había capacidad para ir a Carrión, que ir aquí al compadre. Pero de la condición que tú vienes a comprar aquí y estar en San Pedro era también entonces, decir estoy avanzando. Claro, pero y yo decía, no, mi primer salario es para mi mamá, y eso fue lo que hice. Mi primer salario fue para comprar unos bloques. Porque yo venía con esa mentalidad de que esa casa de Manaca que había quedado atrás, y por eso cuando vos vas a la casa, cuando vayas a Colón, a Guadalupe, vas a ver la casa de verde. O sea, vas a ver la casa de verde. Yo le decía a mi mamá, ¿por qué? O sea, hay honra platense, y de ese color nunca va a cambiar. Desde la primera vez no ha cambiado ese color. Ese color cada vez que cambia, sigue siendo ya un verde más suave, pero un fuerte, pero de que sigue siendo verde, ¿verdad? Porque veníamos con esa mentalidad, ¿verdad? Y en medio de esa pobreza, Dios empezó a manifestar, ¿verdad? Poco a poco, y es por eso que, cómo no hablar, ¿no? De cuando tú honras a Dios, porque había mucha necesidad, y tú sabes que hay muchos temas en la iglesia que tienen que ver con problemas de diezmo, que la gente se niega a ofrendar y no cree en lo que Dios hace cuando tú honras a Dios en lo poco, cómo Dios se manifiesta, y lo poco lo hace mucho, como la parábola de los panes y los peces. Yo soy testimonio viviente de esa misma parábola, porque ese niño que no tenía nada, ese niño que no valía nada, ese niño que no tenía mucho talento, no tenía mucho recurso, eso poco fue cuando estábamos hablando en ese momento, cuando conozco a estos jóvenes alrededor mío, que encontré un padre, encontré unos amigos, la sinceridad, lo que era que alguien se bajara de su cama para dármela a mí, lo que era decir, Nero, no has comido, no, hombre, vamos allá a la casa, y miraba a Álvaro ahí con las tortillas. Yo recuerdo la casa Sion Wesley y todo eso, en ese ambiente. Entonces dije, wow. Y recuerdo una vez que el pastor Norman hizo su llamado, dije, no, yo creo que ese día fue cuando después de estar en ese grupo, dije, ya no me puedo resistir a tanto encanto, ¿no? Ya no me puedo resistir a eso tanto te iba a preguntar, Osman, ¿cuál fue el momento que tú decidiste ya aceptar al Señor? O sea, fue ese momento, y te digo, ese día andaba hasta en camiseta en la iglesia, estaba en camiseta y en short en la iglesia, para que te des cuenta de que no había para más, ¿verdad? Hicieron esa vez un llamado y dije, wow, ese Dios, ese Padre que no había tenido, ya lo encontré, esos hermanos, esos amigos que no había tenido, dije yo también ya lo encontré. Y cuando hicieron el llamado, o sea, creo que yo me levanté solito de la silla y me fui para el enfrente, y entonces fue en ese ¿Cuántos día, años tenías? Tenía 15 años. 15 años. 15, 16 años.
Y por eso dije, siempre testifico y digo que el mejor contrato del Tierno no fue Motagua, Platense o en Europa, sino que fue esa vez cuando le entregué mi corazón a Cristo, donde hay un antes y un después, ¿no? O sea, cómo Dios cumple ese propósito a través de que ese niño soñaba y dijo Dios, déjame hacerle una visitación para que la gente de este pueblo vea que soy real, vea que yo existo y que puedo hacer grandes cosas en medio de aquella familia, en medio de aquella escasez, aquello poco que se le trae a Jesús. Habían 5 panes, habían 2 peces, se le trajo a Jesús. ¿Qué pasó? Se multiplicó. Yo soy testimonio viviente, porque ese niño que no calzaba empezó a calzar, ese niño que no vestía empezó a vestir, ese niño que no tenía recursos empezó a tener recursos, porque entendí de que esos 1000 empiras, 100 no eran míos. Por más que yo tuviese necesidad, 100 no me pertenecen. Entonces después subimos a 3000. Entonces esos 3000 también, 300 no me pertenece, y después me subieron a 7000. Después cuando fuimos aumentando, que después 14, 20, después 100, 200. O sea, vimos esa gracia, ¿no? Vimos cómo Dios es fiel en lo que Él dice, cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho, ¿no? Ya cuando paso a Europa, que es otra historia, claro. Cuando paso a la selección es otra historia. O sea, aquí creo que no nos gustaría 40 minutos yo sé que no. Para hablar de tantas cosas, porque si hay algo que yo le pedí a Dios esa primera vez cuando yo me acerqué a Él, fue, quiero debutar en primera división, porque ya me habían enseñado que había algo que se llamaba ayuno con propósito, ¿no? Entonces el Tierno empezó a ayunar, empezó a clamar, y dentro de mis peticiones eran jugar en primera división, ir a un equipo grande, ir a la selección y jugar en Europa. Y si tú te das cuenta, las 4 cosas Dios las hizo. Sí. Y lo que me agrada también, Osman, que yo te conocí a ti en sujeto y obediente al propósito, porque cuando yo llego a Platense a sumar, ¿verdad? No a quitar puestos. Tú ya estabas haciendo esa labor de orar, darle palabra al equipo, y tenías a la Lalín ahí cerca también, que lo hacían juntos. Tu experiencia de siempre llevar la palabra en esa humildad, en cualquier ámbito que tú te encuentres, soy testigo que Dios es primero. Háblanos un poco también de ese llamado que tú has tenido, que en cualquier ámbito que tú estés, tú puedes llevar. Claro, o sea, es por eso yo a veces digo que el llamado es una cuestión de Dios. O sea, nunca sentí que mi llamado haya sido de hombre, porque creo de que hoy por eso no es que no esté tan de acuerdo que los discipulados se den en una aula, ¿no? Hoy por hoy dicen, hay tantos discípulos, clase de discipulados, y son 30, 50 discípulos, vamos a graduarlos. Y cuando de repente vas en el campo de batalla, te das cuenta de que nada que ver, ¿no? Igual forma en el pastorado también se da, donde muchas veces uno se proclama pastor y quizás no tiene para nada ese llamado. Mi caso fue diferente, fíjate, mi caso fue diferente en el sentido de que, o sea, Dios estaba ahí. O sea, Dios, la gracia, su favor, por todo lo que había estado haciendo en mi vida, cómo llego a Platense de la forma que llego, cómo debuto, ¿verdad? De esa victoria 3-0 ese día contra Valencia, un partido espectacular. Y todas las cosas, pero antes de eso, o sea, tengo aquí en mi cabeza una rajadura, o sea, una herida que me hicieron con un asadón, ¿no? O sea, desde temprano yo sufrí lo que era que el enemigo quería arrebatar, lo que Dios quiere hacer de mi vida, ¿no? Ponerme una silla presidencial, que ya son otros temas, pero siempre hubo un propósito inmenso. No había hospital cerca, un niño a 8, 6, 7 meses desangrado por toda la calle, más de 30 kilómetros a pie. Era difícil que llegara a un hospital en Trujillo, no había transporte en ese momento, los transportes era vía marítima, ¿no? Entonces, pudimos sobrevivir a ese atentado. Entonces, de esa forma nos damos cuenta de que Él... Es que cuando las cosas están escritas bajo su propósito, pase lo que pase, se tiene que cumplir. Definitivamente. Entonces, ese llamado, desde que aceptamos, mi hermano, sentimos ese fuego. Sentimos ese fuego, o sea, Dios nos dio esa facilidad para hablar, esa facilidad para, sin ir a ningún, como decir, a un curso, ¿no?
Dios empezó a dar esas palabras, pero todo eso, si me hablas de Eddie Baum, o sea, tenía la escuela, el bendecido. Tenía la escuela de amigos, ¿no? O sea, por ahí, da la palabra, así de esa forma, ¿no? O sea, romper pena, que cuál tímido, que cuál esto, que cuál aquello que a veces se da, ¿no? En la iglesia hoy por hoy. No, eso te tiraban al campo de una sola. Claro. ¿no? Entonces, teníamos esa bendición. Yo creo que tuve esa bendición. Y eso te permitió, hablábamos algo con Marlon Peña fuera de cámara, que fue importante que Dios llamó a una generación a gobernar ámbitos. Yo sé que a ustedes les daban profecía, que tú eres pastor, no. Queremos hombres de Dios en los ámbitos correctos, porque soy testigo que tú siempre en el ámbito, siempre el Señor era primero, la palabra. Me imagino que cuando estuviste en la selección nacional también Dios te permitió dar una palabra. Entonces, claro, el propósito no solo es, como decía Marlon Peña, es pegarle una pelota, es hacer el propósito. Es una excusa, yo creo de que ahí es una excusa, todo lo que gira alrededor de Dios siempre será una excusa nada más. Dios es el principal, o sea, es en el matrimonio, en tu trabajo, o sea, en todas las esferas, ahora en mi mundo político, igual forma en el Congreso, porque si te hablase de esa etapa, ¿no? Como yo estaba en Polonia cuando yo recibo una palabra de este mundo político en el cual yo nunca antes había votado en mi vida. En Polonia, cuando hace frío, vamos a Valencia o vamos a Portugal a hacer pretemporada en enero o febrero, porque hay mucho frío. Esa ocasión no nos tocó en Portugal, nos tocó en Valencia, en España. Yo estaba en mi cuarto orando por Honduras, como Dios demanda de orar por nuestra autoridad. Entonces viene el Espíritu Santo y me para. Hora diferente, porque yo necesito a alguien a través de quien pueda provocar los cambios en esos lugares, en el Congreso, en el Legislativo, Ejecutivo, Judicial, a través de quién, ora por instrumentos en esos lugares. Entonces, desde ese día mi chip cambió y empecé a orar. Decía, Padre, levanta en esos lugares hombres y mujeres que te teman. Entonces, levanta tú orabas, mas no sabías que era un asunto que Dios ya te estaba por eso tratando contigo. Eso fue en el 2011. Entonces, correcto. En el 2017 recibo una llamada. Yo estaba aquí jugando con el Vida en la Ceiba. Me llama Marlene Alvarenga, me dice, Osman, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Marlene. Fíjese que yo soy presidente del PAC. Su apóstol Orlando Medina me habló muy bien de usted y fíjese que mi propósito es invitarlo a la política porque quiero levantar hombres y mujeres temerosos de él en lugares especiales. Entonces, boom, me conecto a lo que había pasado en el 2011. Me conecto porque Dios ya me había dicho que orara en esa dirección. Entonces digo, wow. Hasta ese día sentí esa cuestión y dije, sí, apúnteme, abogada, en esa lista, póngame ahí y vamos a participar. Yo nunca sabía nada de política, hermano. Para mi sorpresa, ese día, recuerdo, la gente me llamaba, ay, tierno, yo te veo en unas papeletas, vos estás en política, pero yo no hice publicidad, nada, ni en la radio, ni nada. Solo le dije que me apuntara ahí, solo fui como a 3 reuniones. Para mi sorpresa, el más votado del PAC. De la 10, Dios me pasó a la 1. Y los que saben de política saben que cuando estás en la 10, en un partido pequeño, hermano, ahí nadie, así no te levanta nadie. Pero Dios me levantó de ahí a la 1. Entonces, por eso sabemos de que Dios también me tiene en este mundo político. Y yo siempre voy a diferir con las iglesias cuando dicen de que... A preguntarte iba, ¿qué le podemos decir también a aquellos que dicen que nosotros como cristianos no podemos estar? Es el peor error, porque el primer congreso existió con Dios, Moisés, allá en el monte Sinaí. ¿Qué le regaló Dios a Moisés? Leyes. Entonces ese fue el primer congreso. O sea, a veces nosotros hemos cometido el error y no hemos dejado de entender que Dios creó todo. El peor error que la iglesia ha cometido es ceder. ¿Cómo estarían las naciones? Que Dios nos habla de naciones gobernadas por los hijos y por las hijas de Dios. Esa es una... ¿Está Dios ahí en medio de todo eso? Sí. En Él medio, quiere estar. Sí, en medio que somos luz, en medio de las tinieblas. Es de Él. O sea, por eso, ¿por qué crees que yo anhelo, sueño con ser presidente de Honduras? Por eso mismo, porque para mostrarle así como Dios me ha enseñado a que no hay nada imposible, porque ese niño que estaba descalzo, que estaba allá en los campos bananeros, ese niño jugó una playoff de la Champions League, jugó 2 mundiales, jugó una Europa League, o sea,
Dios me ha enseñado de que para Él no hay nada imposible. Y por eso cuando yo escuché el himno de la Champions ese día, sonar a mis espaldas y esos niños con la bandera, y yo solo por tele había visto eso, nunca había experimentado algo así, no digamos cuando jugamos 2 mundiales. Entonces sueño con ese propósito presidencial, porque creo de que para enseñarle a las naciones, al mundo, que con Dios se puede vivir y gobernar mejor, en justicia, en paz, en armonía, en integridad. Y anhelamos eso, y creo de que la iglesia, el peor error que ha cometido es querer sacar a Dios de todos esos lugares y decir que tenemos que estar en la iglesia metidos bajo las 4 paredes y dejamos de cumplir ese propósito, cuando el mismo Dios en ninguna parte de su historia, en ninguna parte de la Biblia nos dice que nos alejemos y dejemos, porque si le decimos a la gente, Dios necesita a sus hijos en esos lugares, porque el que intercedió primero para que bajaran a Jesús de la cruz, ¿quién fue? Hay un hombre ahí, estaba dentro de ese sistema político, y Dios nunca ha estado en contra, y Él estableció leyes. Y por eso le digo a la gente, no te equivoques conmigo. El primer congreso que existió sobre la faz de la tierra, andate allá al libro y encontrarás a Moisés hablando con Dios cara a cara, y lo que le entregó a él fueron leyes, fueron estatutos, fueron esas cuestiones donde y no dejas todo al Señor orando. He conocido un poquito tu testimonio estando ahí, te has preparado, has estudiado. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, seguimos en ese proceso de estudio, nos estamos preparando en el derecho, ¿verdad? Todo lo que de una forma u otra. Pues cuando tú lees la Biblia te vuelves doctor. Cuando tú lees la Biblia te vuelves abogado, pero toda una forma empírica, ¿no? Porque sacamos unos cursos en Polonia con algunas personas ahí. Entonces teníamos cierto conocimiento de una forma empírica, y ahora pues lo queremos plasmar, y por eso hasta hoy pues no nos hemos querido lanzar en ese proceso, porque nos gusta la psicología, nos gusta la cuestión de la abogacía. Estamos transitando, porque por cuestión del fútbol a veces era imposible jugar y estudiar. Entonces después que dejamos el mundo del fútbol, pues ahora estamos en ese proceso legislativo, vemos la necesidad al 100% de estudiar leyes, y por eso estamos también en ese propósito. Queremos sacar esas 2 maestrías en lo que es abogado y también en esa cuestión psicología, porque queremos y entendemos el pensar del hombre desde la forma espiritual, y completarlo con ese pensamiento normal o natural. Entonces, hermano, yo he podido ver la mano de Dios en todo lo que he podido hacer. Entonces nadie me puede decir, ni ninguna de las iglesias puede venir o cuestionar y decir, hey, y lo más importante, cuando tú llegas a ese lugar, o sea, Dios hace todo perfecto, me preparó también, porque no es el dinero que el cual muchas veces el hombre se corrompe meramente. O sea, Dios ya me había permitido vivir o tener todo lo que uno pueda decir. No es por como una vez, las primeras que gano, me llevan a una silla caliente. Y me hacen cualquier tipo de ofrecimiento. Entonces solo quedé viendo a este señor y le dije, no es el dinero, no es que tengo, pero va, no son las casas, no son los viajes, ya conocí el mundo, ¿verdad? Así que por lo tanto yo estoy aquí en este lugar, y le conté mi testimonio, como Dios me había hablado, y le conté, y dice, estoy en este lugar es con un propósito, así que no cuente conmigo para hacer cosas que, todo aquello que vaya conforme a ley, yo soy el primero que voy a apoyar, pero todo aquello que no vaya conforme a ley, no cuente conmigo. Entonces, como Dios a veces en su perfección permitió que bendecirme para llegar a ese lugar fortalecido, a tal forma que no hubiese nada ni nada que me pudiese atentar para decir no voy a honrar. Y si tú preguntas por Osman en ese lugar, pues siempre cualquiera de los compañeros en mi segundo periodo, nadie va a decir que este man, no, siempre vas a ver acciones de parte de mí que alaban, ¿verdad? De que hay un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y que hay un hijo que efectivamente aprendió a hacer luz en medio de la oscuridad. Osman, ¿qué mensaje podemos darle? Porque muy de acuerdo que Dios nos llamó a gobernar ámbitos donde estuviéramos, donde estemos, donde Dios nos ha colocado. Tú has estado
en muchos ámbitos, en el fútbol, ¿verdad? Liderando también, en la política, en muchos lugares y donde estés, sabemos que los hijos de Dios gobernamos bajo su propósito, porque para eso fuimos. ¿Qué podemos decir a aquellas mujeres, a aquellos hombres hoy, Osman, de que Dios no nos llamó para encerrarnos, sino que desde las posiciones, familia, empresa, como esposos, desde ahí es que Dios quiere utilizarnos, en tu caso, política, donde Dios nos coloque, porque a veces creemos que el llamado son asuntos espirituales, que usted va a ser profeta, pastor, esto, el otro, no. O sea, Dios no está capacitando una iglesia para eso, Dios está capacitando una iglesia para que gobernemos ámbitos, seamos gente totalmente productiva. ¿Qué mensaje bajo la experiencia que tú tienes de gobernar ámbitos siempre en el propósito de Dios? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es, tenemos que recuperar el ADN divino, el ADN del reino, el ADN del cielo, el ADN de Dios, porque estamos tan plegados hoy por hoy del ADN del hombre, ¿no? El hombre religioso, pero Dios no es ningún religioso. Nosotros somos los que nos hemos vuelto religiosos. Dios nos llamó a conquistar. Dios nos llamó a que los médicos sean cristianos, que los abogados, sea el gremio de los abogados sea acaparado por los cristianos, que el gremio político sea acaparado por los cristianos y enseñarles. O sea, mucha gente se convirtió en aquellos entonces, aquellos años, por testimonio. La gente se convertía porque miraba de que a través de los apóstoles Dios hacía milagros y hacía milagros, hacía proezas, hacía todo eso. Entonces, iglesias, levantémonos y recuperemos, entendemos de que Dios nos ocupa no en las cuatro paredes, Dios nos ocupa en la calle, Dios nos ocupa en ese padre que su hijo no tenga nada que decir en contra de él, porque ha sido un padre, por más que su hijo ha sido rebelde, por más que su hija ha sido rebelde, ha visto que ha sido un padre que nunca ha levantado la mano contra su madre, no es áspero contra su madre, un hijo que todos sus hermanos mundanos tengan el mejor concepto de él, porque es el que colabora, es el que los bendice, es el que... Eso es lo que tenemos que recuperar, el ADN de Dios, el ADN de Dios en todas y cada una de las dimensiones y esferas de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer, entender que Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Y no estemos hablando de las tinieblas así literalmente, estamos las tinieblas de tu casa, la tiniebla de tus vecinos, la tiniebla en el ámbito donde trabajas, la tiniebla en el campo, la tiniebla porque está donde quiera que tú vayas, encuentras esa tiniebla, pero tú crees de que solamente está hablando de la tiniebla así, que me encuentro en medio de las nubes y oscuro. No, o sea, desde que te levantás hasta que te acostás, es necesario que la gente diga, wow, qué buen hijo tengo. Que la madre del cristiano diga, wow, qué hijo tengo, que como dice mi suegra, ¿no? Contarte eso rápido. Cuando Dios me reprendió porque yo solamente, cada vez que me pagaban, dinero a mi mamá. Dinero a mi mamá. Entonces viene el Espíritu Santo, intercede y me dice, ¿y tu esposa? Claro. También, ¿verdad que tu mamá te tuvo a vos para que vos le ayudaras en el futuro? Bueno, la mamá de tu esposa también la tuvo a ella con ese mismo propósito. Entonces, ¿cómo es posible que solo le vas a mandar a tu mamá y no le vas a dar a tu esposa para que le mande a tu mamá? Entonces dice la suegra, cuando mandé a hacer la casa a mi mamá, le mandé a hacer la casa a mi suegra también. Entonces dice, es el mejor yerno que he tenido. Claro. El único. Claro. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que marcamos diferencia. Entonces, cualquier cosa que pase con la hembra, esa señora me va a defender. Claro. Porque hemos sembrado ahí con cosas que nadie piensa a veces, ¿no? O sea, ¿qué piensan tus hermanos mundanos de ti? Aman o anhelan ese Cristo que tú le estás vendiendo, o le estás vendiendo ese Cristo que hasta a veces para sacarte un confite tienes que hacer como estás bautizando, te lo metes a la boca para que nadie mire que estás tomando confite, te lo tomas vos solito. Te comes el pollo chuco afuera antes de entrar a casa. Antes de entrar a casa y solo te limpias la boca así y decir, habemos muchos cristianos que son así, tacaños en su casa,
ni la litro, ni la 3 litros pueden invitar, cobran los bárbaros, se desaparecen y vuelven cuando están hule. Vuelven cuando están... Entonces, esa es el ADN del reino, el ADN de Dios que debemos de recuperar. Ese esposo como Elcana, ¿no? Que le dijo a su mujer, no te soy mejor que 10 hijos. Esa palabra a mí me mata. Que una mujer te diga que no te soy mejor que 10 hijos, que ese hombre le diga a ella y que esa mujer no se ponga brava sobre eso, era porque era un hombre que la tenía tocadito. Pero vemos muchos hombres en Cristo, en la iglesia, que no tenemos ni la capacidad de decirle a la mujer, aquí está esa tarjeta, nada, gasta en lo que querrás. Amén. Hombres mezquinos. Que hombres en los comentarios, a ver si... hombres tacaños, hombres que van al mall, no dicen, hey, aquí tengo... Pucha, voy a pasar por una tienda de Victoria ahí para doña. Y todo. O sea, detalles que es necesario hablarlo, ¿verdad? Hombres que tienen que guardar el dinero en sus zapatos para que no se lo dé a la esposa. Hay muchos. Conozco testimonios porque yo me muevo en el área de consejería matrimonial. Y he escuchado un sinnúmero de cosas, hermano, que no te das cuenta. Claro. Ministros. Claro. Que dame 20 pesos, amor, para ir a comprar arroz. Y va ahí, dejando sacar los zapatos, tenés así. Entonces, es necesario retomar eso y entender de que Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a hacer luz. Una luz que brille en medio de la oscuridad, en medio de tu familia y que la gente tenga el mejor concepto de ti. Osman, para ir terminando, hay una niñez y una juventud que puede ver este podcast. ¿Por qué no le dejamos un mensaje para terminar a ellos a través de tu testimonio? Que los sueños sí se pueden cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios. Amén, amén. Definitivamente, joven, tú que me ves, te habla Osman, un hombre un niño que en medio de la nada, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, aprendió a soñar, porque comprendí de que un soñador llama la atención de Dios y Dios quiere cumplir ese propósito, ese sueño que tú puedas tener, animarte a que lo puedas entregar en las manos de Dios, que puedas darle a Él esa oportunidad de mostrarle a los que te rodean de que Él es fiel, de que es real, de que Él vive y reina para siempre. Dios quiere mostrar su gloria a través de ti. Invitarte a que sueñes y que ese sueño vaya acompañado de esfuerzo, ese sueño vaya acompañado de sacrificio, ese sueño vaya acompañado de humildad y que el ingrediente principal sea el Cristo que vive y reina para siempre. Yo te puedo asegurar que por más que sea poco tu talento, por más que sea poco tu recurso, si se lo pones en las manos de aquel que vive y reina, Él lo va a multiplicar y Él va a hacer de ti todo aquello que ha hecho a través de mí, en medio de aquella pobreza, en medio de aquella dificultad, llevarme a los escenarios nunca antes vividos, nunca antes pensados, y hoy por hoy pues no ha habido nada que no haya podido disfrutar después de haber dado ese paso importante. Eso, invitarte, joven, invitarte, mujer, que tú me estás viendo, pues hay un Dios que quiere cumplir su propósito, su plan en ti. Único ingrediente es entrégale tu corazón, entrégale tu vida, entrégale ese poco amor, esa falta de amor, ese padre ausente. Dios quiere hacer todo eso en tu vida, así como lo hizo conmigo. Gracias, mi hermano Osman Chávez, por darnos este tiempo, ¿verdad? Que sabemos que andas una agenda bastante apretada, pero gracias por estar con nosotros en el podcast. Por algo pasó, un podcast que queremos reflejar el propósito de Dios, que Dios nos ha traído de un viejo hombre a una nueva criatura. Amén. ¿Verdad? Y sabemos tu testimonio y hemos escuchado tu testimonio, como Dios también te transformó y te dio la vida de Él, y eso es lo que hoy expresamos. Gracias, mi hermano, por estar aquí y esperamos seguirnos viendo, ¿verdad? Más adelante para lo que Dios tiene preparado. No, claro. Esta hora va a ser mi casa, pero creo que hay muchos temas que hablar como hijos de Dios, ¿verdad? Temas familiares, temas sexuales también. O sea, hay muchas cosas que creo de que hay que romper y que la información que reciban nuestros hijos no sea la información que YouTube y aquí hay responsable o irresponsable les esté. Entonces tú ves que hay información
por todos lados, pero no hay información cristiana sobre temas X o Y. Entonces creo de que son cosas de que vamos a tener que traer a luz con toda libertad, hablarlas con franqueza, ¿verdad? Para que de esa forma podamos darle al Hijo de Dios, a la hija de Dios, esa herramienta de escuchar cosas que nunca antes había escuchado y por pena no quiere preguntarle a su pastor o a su líder porque desde el altar han escuchado de que va para el infierno, si esto y lo otro y todo lo demás. Yo creo de que es tiempo de liberar al pueblo, entender de que somos personas comunes y normales, donde cual pues tenemos ese pecado interno y darnos cuenta de que vamos a errar, que vamos a fallar, pero Dios en su misericordia siempre va a estar ahí. Gracias, mi hermano, por todo eso muy bueno que has traído hoy. Creo que ha valido la pena. Bueno, les invitamos a nuestra audiencia a poder compartir. Hay muchos de tus contactos que este mensaje puede cambiar su manera de ser y encontrar el propósito que ya tenemos en Dios. Muchas gracias a todos.